Vamos a la palabra del Señor. Continuamos con nuestra serie en Marcos, del Evangelio de Marcos. Para aquellas personas que nos están visitando, que tal vez de momento sienten que se perdieron algo de lo que hablamos hace unas semanas pasadas, te quiero decir que nosotros estamos en esta temporada de iglesia yendo paso a paso por el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 6. Si quieres escuchar las predicaciones anteriores, para que puedas escuchar por donde estamos, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Puedes también bajar nuestra aplicación, que ahí puedes encontrar las predicaciones pasadas. Estamos en el capítulo 6. La palabra del versículo base, o los versos bases que son del versículo 30 en adelante. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, muy bien. Del verso 30 en adelante. La leímos como parte del devocional, así que yo voy a entrar directo al pasaje. A manera de trasfondo de donde terminamos hace 2 domingos atrás, en los versos del 1, el capítulo 6, del 1 al 13, Jesús comienza a hablar sobre la dificultad del ministerio. La realidad de en su caso como enviado de Dios, esta famosa frase que todos conocemos, que no hay profeta en su pueblo, ¿verdad? En su casa. Y como el mensaje del Evangelio, a pesar de que nosotros lo predicamos, pues viene con sus dificultades, ¿verdad? De la gente que no cree, porque no creen en nuestra historia, no creen en nuestro trasfondo, de dónde venimos, lo que ha ocurrido en nuestra vida, y a veces nuestro pasado, nosotros pensamos que nos imposibilita o nos incapacita para predicar el mensaje del Evangelio, y cuando venimos a Cristo es todo lo contrario. Una de las cosas que compartía ya la semana pasada es que en Cristo nosotros nos convertimos en personas del antes y después. Antes éramos de una manera y Jesús viene a nuestra vida y nuestra vida toma otro completo rumbo. Por eso no solamente ocurre en el momento de conversión, el antes y después es lo que ocurre continuamente en la vida, o lo que debe ocurrir continuamente en la vida del creyente. En la medida que se acerca a Dios, Dios sigue mostrándonos su cuidado, las cosas que tenemos que transformar, cómo nuestra vida toma otra dirección en sus vidas, y eso de manera simple es un proceso de santificación continuo en nuestras vidas hasta que Cristo regrese o nosotros vayamos a Él. Y Jesús, en los versículos finales del 6 al 13, lo que hace es que envía a sus discípulos de 2 en 2 a la misión. Y le da unas instrucciones bien detalladas que lo hablamos hace unas semanas atrás. Llévense una muda de ropa, no se lleven muchas cosas, no se lleven nada que les detenga en el camino. Vayan, confíen, que si llegan a una casa, quédense ahí. Si no les hacen caso, pues sacúdanse los pies y continúen adelante, ¿verdad? Porque eso es parte del ministerio cristiano. Y el relato es interrumpido tal vez por la historia de la decapitación de Juan el Bautista. Cuando llegamos al verso 30 del capítulo 6, lo que estamos es viendo el reencuentro de Jesús con los discípulos que Él envió a la misión. No sabemos cuánto tiempo duró el ministerio de los discípulos o de los enviados o los apóstoles en las diferentes ciudades que ellos estuvieron ministrando en la región. Eso no lo tenemos detallado aquí. Lo que sí tenemos, lo que podemos ver del pasaje es que parece que les fue muy bien. Parece que les fue muy bien. Síganme en el versículo 30, mantengan sus Biblias abiertas o sus dispositivos prendidos, lo que ustedes tengan en sus asientos. Los apóstoles se reúnen con Jesús y le contaron todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y fíjense que en el verso 31 dice que no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, que Jesús les dice: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Parece que les fue bien, porque lo que ocurre luego del ministerio de ellos allá es que la gente continúa siguiendo los discípulos hasta donde ellos están en ese momento. ¿Qué hicieron ellos? Pues el verso 13, Jesús los envió a exhortar a la gente a que se arrepintiera, a expulsar demonios, a sanar enfermos, ungiéndolos con aceite. Si el ministerio fue fructífero. Tanto así que la gente los está siguiendo a tal magnitud que Jesús, tal vez cuidando de aquellos que son de Él, les invita y les dice: vamos a tener que movernos de aquí y vénganse conmigo a un lugar tranquilo, sosegado, donde nosotros podamos descansar un poco.
Y aquí yo simplemente quiero hacer una pausa ante la realidad de la necesidad de cada uno de nosotros en procesos no solamente procesos ministeriales, sino tal vez apuntando a aquellos que tienen esta necesidad o esta impulsividad hacia el sobretrabajo en sus vidas, de que nosotros, no solamente por lo que Dios, como la manera que Dios nos ha diseñado, el modelo que ha establecido en la creación con el pueblo de Israel, nosotros tenemos que aprender a separar estos espacios de descanso, de soledad, de guardarnos no solamente para recuperar nuestra fuerza física, sino para traer descanso a nuestra alma también. Y Jesús, tal vez ante la tarea difícil, fructífera de los discípulos, les dice: vengan, vamos a descansar. Y fíjense que tal vez nuestra respuesta natural podría ser: las cosas van bien, tenemos que seguir. No podemos perder el momentum, tenemos que seguir hacia adelante porque no sabemos qué va a pasar, vamos a seguir trabajando para el Señor, porque a fin de cuentas, cumpliendo con la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios espera de nosotros, es lo correcto. Pero Jesús aquí los invita a descansar, porque Jesús sabe que el trabajo de ellos no fue fácil. El pasaje no lo dice, pero las advertencias de Jesús tal vez nos ayudan a entender que en el proceso del trabajo ministerial de ellos y tal vez de algunos de nosotros, la variedad de emociones y situaciones que nosotros enfrentamos son continuas y complejas. La aceptación de un mensaje de esperanza, a la misma vez que vemos el rechazo de ese mismo mensaje. Las expectativas de las personas que quieren gobernar sobre nosotros y quieren decirnos a los que somos trabajando en el ministerio que la manera en que se pastorea, se cuida, se hace es de esta manera, y si tú no lo haces de esta manera, pues lo estás haciendo mal. Y eso produce cansancio. La realidad es que en el ministerio del Señor nunca se termina la necesidad. Siempre es continua. Y lo podemos ver en los evangelios. Jesús sanaba a un enfermo y ¿qué ocurría? Aparecían más y aparecían más, porque la gente escuchaba y venían corriendo, porque Él puede darme lo que yo necesito. Y es natural que cuando el ministerio del Señor avanza y es fructífero, pues más gente va a querer venir a disfrutar, a conocer, principalmente tal vez saber qué Dios puede hacer por mí en mi situación de necesidad urgente. Nunca termina la necesidad, sin contar el agotamiento tal vez emocional de invertir en las personas, de acompañar en los procesos, las dificultades, el escuchar y escuchar. Amados, es complejo, es difícil, es largo, es agotador, y esto no es una queja, por si acaso. Es una realidad de lo que es el ministerio, y a eso el Señor nos ha llamado. Y Jesús, reconociendo esa temporada fuerte ministerial, tal vez la primera temporada ministerial de estos hombres, les invita: vamos a separarnos de este lugar, vamos a descansar. Vamos a buscar un lugar tranquilo, vengan. A mí me gusta la frase de ese versículo, el 31, le dice: vengan conmigo. Vengan conmigo. Me recuerda el llamado de los discípulos en Marcos capítulo 1 y capítulo 3, cuando les dice: yo los estoy invitando a que estén conmigo primero, a que estén conmigo. Y tal vez es algo de lo que no se ve directamente en el pasaje, pero creo que es importante para todos nosotros reconocer que nosotros encontramos la respuesta a todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. Es estar con Él lo que nosotros realmente necesitamos. Así que se montan en la barca y salen al lugar solitario que Jesús los invita a estar con Él, disfrutando de su presencia, encontrando descanso. Pero ¿qué pasa? Mucha gente ve que ellos se montan en la barca. ¿Y qué hace la gente? Como cuando ocurre un accidente en el expreso, que todo el mundo quiere pararse a mirar qué está ocurriendo. La gente los vio y los siguió. Y aunque ellos estaban cruzando
Cuando desembarcó el barco, cuando llegaron a su lugar de destino, se dieron cuenta que allí había un montón de gente, un montón de personas. ¿Cuántas personas habían? Pues por un momento yo te voy a llevar al último versículo del pasaje. Luego del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde dice que los que comieron, varones, eran 5,000 personas. El Evangelio de Mateo dice que habían, eso contaron los hombres, no contaron las mujeres y los niños. Y algunos comentaristas dicen que es posible que habían tal vez 15,000, 18,000, 20,000 personas allí. Y eso es como que mucha gente, ¿verdad? Mucha gente. ¿Quieres una imagen gráfica de cómo se ven? ¿Alguna vez has ido al Choliseo lleno? En el Choliseo, yo no sé el número normal, en el Choliseo caben 18,000 personas. Trata de imaginar la mitad de esas personas esperando a Jesús al otro lado. Y tal vez, teniendo esa imagen del Choliseo lleno, puedes tratar de entender o de agarrar la inmensidad del milagro que ocurre aquí en la multiplicación de los panes y los peces. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo más importante del pasaje. Nuestros ojos apuntan directamente al milagro. ¡Wow! Mira lo que Dios hizo. Pero yo quiero de momento que tú mires el versículo 34 de Marcos capítulo 6, que dice que cuando Jesús desembarca y él ve esa multitud de gente, lo que ve es gente como ovejas sin pastor. Y su reacción es que tuvo compasión de ellas. Yo creo que tal vez en nuestro lenguaje hay que hacer una diferencia entre tener compasión y cogerle pena a la gente. Nosotros entendemos la pena, ¿verdad? Y cuando le cogemos pena a alguien, pues le damos un poquito, le ayudamos, hacemos lo que esta vez a nuestro alcance. Cuando hablamos de la compasión que dice el pasaje aquí, dice que cuando Jesús vio eso, se le movieron todas las entrañas, al punto que no podía hacer más nada sino que atenderlos y suplir la necesidad que ellos tenían. Ovejas sin pastor. En nuestro país tal vez no tenemos la visibilidad de conocer lo que significa una oveja sin pastor, por lo menos en estos tiempos, y lo que significaba para ellos. Pero podemos conocer a través del Antiguo Testamento lo que esto significa, no solamente para el pueblo de Israel, sino lo que significa la imagen de la oveja sin pastor. Hemos escuchado con el pasado que las ovejas posiblemente no son los animales más listos que existen. Yo hace un tiempo intenté buscarlo, pero tal vez me recordé el video hace muy tarde. Un video que sale en alguno de esos reels de Facebook o de Instagram de una oveja que está pillada en una canal. Y viene una persona y la ayuda y la saca de la canal y la oveja sale y da 3 pasos y ¿qué hace? Y se vuelve y se mete en la canal. ¿Ustedes se imaginan la frustración de esa persona después de hacer todo el esfuerzo? Así somos las ovejas, por si acaso. Así somos todos nosotros. Así somos las ovejas. Una oveja sin pastor está a merced de los depredadores que existen en el campo. No hay quien la proteja. No hay quien la proteja. Y los lobos y otros depredadores van a venir y van a acabar con ellas. Una oveja sin pastor no sabe buscar el alimento que realmente necesita y posiblemente se come lo que está ahí al frente sin mirar tal vez la mejor porción que está un poco más adelante. Porque el buen pastor, ¿qué hace? La lleva a buscar a los verdes pastos. Una oveja sin pastor es una oveja que nadie la procura, nadie se preocupa, nadie la busca. En Ezequiel capítulo 34, si ustedes los que tomen nota, apunten este pasaje porque ese pasaje habla de la diferencia de lo que es un buen pastor y un pastor no tan bueno.
y habla de que los pastores que no están haciendo su trabajo, lo que hacen es que se aprovechan de las ovejas y cuidan de sí mismos en vez de cuidar de las ovejas. Y aquí el pasaje nos está hablando de esta multitud de gente que cuando Jesús las mira se da cuenta que aquí no hay nadie que cuide por ellas. Ellos tienen líderes religiosos. Ellos tienen gente que les enseñan, tal vez que les imponen la ley y les dicen cómo hacer las cosas, pero no tienen gente que cuiden por ellas. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Pueden ver la diferencia? Y el pasaje a mí me conmueve y me reta personalmente. Y uno se mira el pasaje y uno de momento piensa si yo puedo ver a la iglesia con la misma compasión que la veía Jesús. Y de momento parte de lo que uno lucha y tal vez se arrepiente y le pide perdón es reconocer que tal vez en momentos uno está cuidando de uno y no necesariamente buscando el bien de la iglesia, porque uno quiere que la iglesia está bien, pero de momento ocurren pensamientos, actitudes y cosas que tal vez nos alejan de lo que el Señor nos ha llamado en términos del ministerio. Jesús se compadeció tremendamente de ellas, porque estaban en riesgo. No había quien cuidara de ellas. No había quien diera el correcto alimento para cada una de ellas. Y tal vez para mí lo más asombroso de este pasaje es lo que Jesús hace. Cuando hablamos de la compasión que sentimos, de la necesidad que tienen las personas, nuestra reacción tal vez a raíz de esa compasión es ir y ayudar, ir y hacer lo que la persona necesita. Pero Jesús no hizo eso. Por lo menos eso no fue su primera acción. Dice el verso 34, que Jesús lo que hizo fue que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y de momento eso no es lo que uno espera. Piensen en la multitud, piensen en el estadio lleno, cada persona con un problema. Cada persona con una necesidad. Cada persona viniendo a ese lugar sabiendo que Jesús podía hacer algo, probablemente milagroso, para resolver su situación. Y llegan allí, Jesús lo que no hace inmediatamente es responder a la necesidad. Jesús comienza a enseñarles muchas cosas. Porque de momento el pasaje nos invita a considerar que nuestra mayor necesidad, sobre todas las cosas que nosotros podemos entender que es lo que necesitamos, es a Jesucristo mismo. Es a su palabra. Es poder interpretar correctamente lo que Él ha revelado a cada uno de nosotros, para que entonces podamos vivir y aplicar y tener una vida plena en la libertad que el Evangelio de Jesucristo solamente nos ofrece a cada uno de nosotros. Yo no sé ustedes, pero a mí me resalta, tal vez por la parte de mi trabajo, ¿verdad? De la importancia y la necesidad de la predicación de la palabra del Señor para el pueblo de Dios. La responsabilidad que cae sobre aquellos de nosotros que enseñamos la palabra de Dios, y tal vez la invitación o el consejo a los que escuchan regularmente las predicaciones, que esto es mucho más que una actividad de cada domingo que nosotros hacemos, porque cuando escuchamos la palabra de Dios encontramos lo que necesitamos para la vida diaria de cada uno de nosotros. ¿Es importante escuchar la palabra de Dios? Claro, bendito. Claro que sí. ¿Es importante recibir el consejo de la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Es importante venir cada domingo a escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, amados míos? Claro que sí. Claro que sí. Y cuando yo pienso en este pasaje, yo pienso en aquellos dos que iban camino a Emaús, desconsolados, confundidos con todas las cosas que tratando de procesar todos los eventos de la muerte y resurrección de Jesús, sin entender que Jesús ya había resucitado. Y ellos estaban con el corazón
rotos, con la necesidad. ¿Cómo va a ser que hemos dedicado estos últimos años de nuestra vida a hacer esto? Hemos visto tantos milagros, hemos visto tantas cosas. ¿Qué ha pasado? Y allí llega Jesús, comienza a caminar con ellos. ¿Y qué Jesús hace? Desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento dice el pasaje que comienza a explicarles cómo toda la Escritura se trata de Él. La palabra de Dios. Fíjate que Jesús no les dijo, vamos a orar, vamos a traer para que Dios traiga consuelo al corazón de ustedes. Y eso es bueno. Nosotros creemos que Dios lo hace. Pero Jesús lo llevó a la palabra de Dios para que pudieran entender lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que a nosotros nos debe, por lo menos, nos debe inquietar a cada uno de nosotros la realidad de tal vez cuánto desvaloramos el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. No es simplemente una predicación que escuchamos el domingo en la mañana. Es la revelación de Dios para cada uno de nosotros que transforma nuestras vidas. Inspirada por el Espíritu Santo, por Dios mismo, para que pudiéramos venir a ella y entender que somos transformados, capacitados, retados por ella. No es simplemente un discurso. No es simplemente una exhortación, no es simplemente una amonestación, tampoco es un palo como dicen algunos de ustedes. No, es la palabra de Dios, que es capaz de suplir nuestra mayor necesidad. Jesús los miró, lleno de compasión, y enseñó. Señor. Contrario a lo que ellos estaban haciendo allí. ¿Qué vinieron a hacer ellos? A buscar un milagro. ¿Qué vinieron a hacer ellos? A que Dios me resuelva, a que Dios abra la puerta, a que Dios me dé el trabajo, a que Dios me quite o me ponga todo lo que nosotros pedimos al Señor. ¿A qué has venido tú aquí hoy? ¿Cuál es la motivación? Y perdóname si te doy un jazzito. ¿A qué hemos venido aquí hoy? Ellos vinieron buscando lo que ellos pensaban que necesitaban. Y buscando, y siguieron, y se movieron, y ellos trabajaron, caminaron para estar allí. Pero lo que ellos necesitaban era el Evangelio de Jesucristo. Y allí Jesús lo enseñó. ¿Qué estás buscando? Hace unas semanas atrás yo les dije una frase que todavía resuena dentro de mí. Es que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, recibimos mucho más de lo que nosotros pensábamos que íbamos a encontrar. Muchísimo más. Venimos buscando un milagro y nos encontramos con el Redentor del mundo, con el Salvador de nuestras almas. Y de momento, cuando vemos nuestra necesidad, reconocemos nuestra carencia, nuestro pecado, que nuestro estilo de vida no agrada a Dios y decimos, pero ¿cómo es que yo voy a dejar de ser esto? ¿Cómo yo voy a dejar de vivir de esta manera? ¿Por qué? Es que nos damos cuenta que no, es que Jesús es suficiente. Y porque yo lo amo a Él, estoy dispuesto a dejarlo todo. Eso es el poder transformador del Evangelio de Jesús. Pero la historia no termina ahí. Jesús comenzó a enseñar y contrario a lo que pasa en las iglesias hoy en día, pues no había prisa, no había almuerzo pronto, porque Jesús enseñó y enseñó y enseñó. Quiero pensar que nadie se le durmió en la predicación, ¿verdad? Yo recuerdo de hace muchos años atrás, cuando el pastor Terranova estaba aquí, que uno era allí que no esperaba nunca estar aquí predicando, que él decía, querido, te acabo de ver las amígdalas de aquí. Cuando la gente, te acabo de ver las amígdalas. A Jesús no le pasó eso. Dice el pasaje, que cuando ya se hizo tarde, los discípulos se acercan y sabiendo lo que les espera, otra vez piensen en la cantidad de gente. Jesús, como que ya es hora de que la gente se vaya
y vayan allá a Escorial y otras ciudades limítrofes, ¿verdad? Que busquen comida porque aquí no hay cama para tanta gente. Aquí no hay plato para tanta gente. Y Jesús les dice, denle comida. Ustedes denle comida. Y otra vez, a mí me asombra este pasaje por lo que está ocurriendo aquí. Yo no sé si me va a dar tiempo a llegar al final. Pero los discípulos, a pesar de todo lo que han visto, a pesar de todo lo que han hecho, todavía no comprenden quién es Jesús. Todavía no se dan cuenta con quién están al lado. Y todavía dicen, pues mira, que se vayan, es práctico, es correcto, hace sentido que se vayan a buscar la comida en lo más cerca, pero Jesús les dice, no. Ya yo les di, estoy supliendo la necesidad del alma, ahora hay que suplir la otra necesidad física. ¿Qué tienen en sus manos? ¿Cuántos panes y cuántos peces hay? Y allí comienza el milagro poderoso. Los discípulos hicieron lo más prácticos. Querían hacer lo más práctico, que se vayan a buscar comida. Jesús les recordó quién Él era. ¿Se acuerdan? El poderoso. Poderoso sobre los espíritus, sobre la tentación, sobre los demonios, sobre la tormenta, sobre la naturaleza, sobre las leyes que rigen nuestro mundo. Jesús es el poderoso. Poderoso. ¿Cuántos panes tienen ustedes? 5 y 2. Y tal vez en una imagen que nosotros recordamos todos los meses, Jesús levantó el pan, lo bendijo, lo rompió y comenzó a repartir. Y dice el versículo 42 que comieron hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Yo no sé cuántos de ustedes tal vez tienen dificultades con sus alimentos. Yo sé que nosotros ayudamos a personas que tienen dificultad, que vienen a la iglesia buscando ayuda porque en su alacena no hay nada. Y les damos una ayuda. Pero en este momento allí no habían cupones, allí no había nada, no había gobierno que ayudara, la gente era pobre. La gente pasaba mucha más hambre de la que tal vez algunos pasan hoy en día. Y tal vez esa frase de que comieron hasta la abundancia o hasta la saciedad era algo no conocido para ellos. A veces nosotros vamos, pedimos comida y dejamos la mitad porque no nos gusta, está muy salado. Nos damos estos gustos y decimos, no, te llevas un poquito, no te preocupes. Ellos no podían hacer eso. Comieron hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Ellos saben lo que es pasar hambre. Y ocurre un gran milagro. ¿Cuánto tiempo duró la repartición? Yo no sé. Lo que sí sé es lo que nos dice la Escritura que ocurre. Piensen otra vez en la multitud. Piensen otra vez en la gente que está comiendo. Piensen en lo que está ocurriendo. Todo el mundo dándose cuenta por quién era Jesús. ¿Y cuál es la reacción de la gente? Pues a este tipo hay que montarlo, hay que hacerlo rey enseguida. Vamos a levantarlo porque este es el que nosotros necesitamos. Otra vez, cuando venimos buscando el milagro ocurre, nuestra respuesta es claro que sí, pero Jesús no vino a eso. Jesús no vino a que lo montaran en un trono, porque Él sabía que su trono estaba mucho más adelante. Jesús no vino a buscar el reconocimiento de la gente. Jesús vino a rescatar, a salvar a todos aquellos, a todos nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados. Y por eso es que en el versículo 45, cuando Jesús se da cuenta del movimiento, y eso lo vemos en Juan capítulo 6, no lo vemos aquí en Marcos, que la gente lo buscaba para hacerlo rey, Jesús se da cuenta del movimiento, hace que los discípulos se suban a la barca y se vayan, se adelanten otra vez al otro lado, que Él se va a retirar a orar un tiempo por allí. Otra vez, nosotros venimos buscando milagros. Necesitamos encontrarnos con el Salvador, con el poderoso. Este milagro es grandísimo. Una gran demostración otra vez del poder de Dios sobre la realidad del mundo en que nosotros vivimos. Pero todavía los discípulos no entienden quién es Jesús.
Me voy a adelantar un poquito por asuntos de tiempo. Los discípulos arrancan en el camino, en la barca. Jesús está orando. Dice que a la cuarta hora de la vigilia, como a las 3 de la mañana, Jesús se da cuenta que ellos están luchando contra el viento, no pueden avanzar. Así que Jesús, como Él es Jesús, pues ¿qué hace? Decide caminar sobre el agua. Comienza a caminar sobre el agua hasta que los alcanza. Y ellos se asustan. Se asustan. Porque piensan que están viendo un fantasma. Ellos todavía no entienden que este hombre es Dios. Es Dios. Es Dios. Subí entonces a la barca con ellos. 51. Y el viento se calmó. Ellos estaban sumamente asombrados porque Jesús, hace 2 capítulos atrás, o un tiempo atrás, Jesús se había calmado de la tormenta. Ellos están luchando contra el viento. No hace más que Jesús subirse a la barca y les dice, hey, no se preocupen, soy yo. El viento se calma. Y ellos estaban asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Hay otras versiones de traducciones que dicen que todavía los discípulos tenían el corazón endurecido. Esto es la gente que ve los milagros. Esto es la gente que Jesús envía en la misión, que han hecho milagros en el nombre de Jesús, y el pasaje nos dice que todavía el corazón de ellos estaba un poco endurecido. No habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y yo miro esto y primero me convenzo de que no hay milagro en el mundo que pueda salvar a una persona. No lo hay. No lo hay, mi hermano. Tú puedes venir aquí buscando un milagro de sanidad y Dios sana, y es posible, tal vez probable, que al principio des gracias a Dios y vengas 2 o 3 semanas, 4 semanas a la iglesia, en agradecimiento. Pero cuando las aguas bajen de momento, pero si no fue Dios, pero es la medicina, pero fue el tratamiento, no hay milagro que salve a ninguna persona. No lo hay. Y por eso es que Jesús, yo creo que miró a la gente, la multitud, y las miró con compasión. Ellos esperan algo de mí que no es lo que necesitan. No es lo que yo les quiero dar. Los discípulos, a pesar de su llamado único, a pesar de la instrucción privilegiada que habían tenido, a pesar de la comisión que Jesús les había dado, a pesar del don de poder milagroso y la participación de ellos en el ministerio de Jesús, todavía seguían sin entender. Sin entender. Piensen en Moisés y en Faraón y en las plagas y todo lo que él vio el hombre, y mientras más veía, más se le endurecía el corazón. Y tal vez, hay algo aquí de eso en nuestras vidas. Mientras más conocemos de Dios, yo creo que tal vez más nos damos cuenta de lo que Dios nos pide que abandonemos, que dejemos, de lo que nos arrepintamos. Pero como no queremos, más se endurece nuestro corazón. Como no entendemos y vivimos en un mundo donde para todo hay que darle una explicación científica que no existe porque es simplemente el poder de Dios demostrado, se nos endurece el corazón. ¿Cuándo los discípulos entendieron? Cuando se encontraron con Jesús resucitado. Ahí. Fíjense que no es el capítulo 5, 6, 7, no. Cuando vieron a Jesús resucitado. Y de momento, este pasaje que nos habla de un milagro poderosísimo, de la alimentación de un coliseo completo de personas, que estaban buscando a Dios por lo que Él podía, a Jesús por lo que Él podía hacer por ellos, se convierte en un reto para nuestra vida de para qué nosotros estamos buscando de Él. La respuesta de Jesús, de que yo sé que te duele, yo sé que tú necesitas, yo sé que estás atravesando el dolor, la crisis, las dificultades de la vida, pero sobre todas las cosas tú me necesitas a mí. Yo
soy suficiente. ¿Cómo yo sé esto? ¿Cómo yo sé esto? Hay un versículo que tal vez nosotros no... Yo nunca he escuchado un sermón de él. Pero tiene que ver con el lugar donde se hizo este milagro. Jesús estaba en Betsaida. Y en Mateo dice, ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Esta ciudad fue testigo de grandes obras de Jesús. Pero como quiera, no creyeron en quién era Jesús. ¿Para qué tú has venido? ¿Qué tú esperas de Él? ¿Qué es lo que estas acciones te dicen a ti hoy, domingo, en la mañana? Tal vez lo que debemos entender es que no creemos, no es por la falta de que Dios no se haya demostrado. Es porque simplemente no queremos creer. Y a veces, mientras más vemos, más nos endurecemos. La invitación de Jesús para todos nosotros hoy, es que mucho más que el milagro de la multiplicación, es que lo miremos a Él. Que lo miremos a Él. Que lo mires a Él no lo porque Él puede hacer por ti, es por lo que Él ya hizo por ti. Es porque Él ya demostró que te amaba. Es que Él ya demostró que era el poderoso, no solamente por los que vemos aquí, es porque se levantó de entre los muertos. Es que Él ya dijo que estaba dispuesto a entregarlo todo por ti. Y nosotros todavía insistimos en decir, pero si tú haces esto, si tú te muestras de esta manera, si tú me enseñas esto. Así somos, así seremos. Así eran las personas de este lugar y así somos algunos de nosotros también. No es por falta de milagros. No es por falta de la demostración del amor o el poder de Dios en nuestras vidas. Es porque simplemente no queremos creer. Permítame leerles una conversación que Jesús tiene luego de estos dos eventos. Jesús dice, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios, el Padre, ha puesto sobre él su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntan a Jesús. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió. ¿Y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. ¿Qué puedes hacer por mí, Jesús?, insistimos nosotros. Nuestros antepasados comieron el maná del desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dice, les aseguro, que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos de ese pan. Queremos de ese pan. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree, más nunca volverá a tener sed. ¿Quieres pan? Jesús es el pan de vida. ¿Quieres un milagro? Jesús es lo que tú necesitas. ¿Vienes cargado, vienes cansado, vienes desorientado? Jesús
trae la solución a tu vida. Él es todo lo que tú necesitas. Y si estás lejos de Él, como esa multitud, Jesús te mira hoy con mucha compasión. Porque tu camino, por más bueno que aparente ser, es camino de muerte. Es camino de muerte. Pero en Él te encuentras el camino de vida. Él es el pan de vida. Señor, gracias, porque podemos terminar de esa manera, recordando que mucho más que un milagro, donde mucha gente come hasta la saciedad, somos recordados de que tú eres lo único que necesitamos. Eres tú, Jesús, todo lo que necesitamos. Tú eres suficiente para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender eso y a encontrar contentamiento con la realidad de que si te tenemos a ti, tenemos todo lo que necesitamos. El mundo está difícil, las situaciones son extremas, las necesidades son mayores, las enfermedades son terribles y temibles también. Y tú puedes bregar con todo eso. Pero cuando tú nos miras a nosotros, por encima de todo eso ves nuestra necesidad de una correcta relación contigo. De ser rescatados de nuestro pecado, de ser salvados de nuestro destino, redimidos por tu sangre, con una esperanza nueva y eterna, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En medio nuestro, Señor, hay gente, yo sé que hay personas aquí, que vienen buscando un montón de cosas, tal vez esperando que tú nos digas a todos nosotros que sigamos nuestro camino, que vamos bien y que afirmemos nuestra manera de ser y todas estas cosas. Pero tú nos invitas, Señor. Tú nos invitas, Señor, a que te miremos a ti y reconozcamos dónde estamos y cuánto te necesitamos, Señor, para que nuestra vida pueda ser transformada completamente y podamos recibir la esperanza de vida eterna que solamente encontramos en Jesucristo nuestro Salvador. Que tu Espíritu Santo ministre, convenza y ayude, Señor, a aquellos que están lejos a acercarse a ti y rendir su vida a ti. Amén. Quiero dar la oportunidad que si alguien quiere entregar su vida al Señor y quiere recibir el pan de vida y quiere encontrar la satisfacción que solamente nosotros encontramos en Cristo Jesús, ahí donde estás, dile que sí al Señor. Dile que sí al Señor. Y dame el privilegio a mí, desde aquí arriba, ver tu mano y orar contigo por esa decisión de decirle al Señor, yo he decidido seguirte a ti. Señor, gracias por lo que haces. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.